Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Ciudadano. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, como les decimos siempre, hoy con un programa especial, con un tema que nos impacta a todos en nuestro país y que vamos precisamente a desmenuzarlo. Se trata de la Ley de Armonización Eléctrica. Vamos a intentar entender todo lo que implica, o por lo menos lo más importante que está alrededor de este tema de Ley de Armonización Eléctrica, cómo me beneficia o cómo me afecta como usuario. Y para eso vamos a tener dos invitados especiales. En esta primera parte vamos a conversar con don Eric Rojas, que es el gerente de Coneléctricas desde el 2008. Anteriormente fue gerente de Cope Alfaro Ruiz del 2003 al 2008. También es en la actualidad vicepresidente de la Cámara de Empresas de Electrificación y Telecomunicaciones, CEDET, y como les decía, es gerente de Coneléctricas actualmente y cuenta con un máster en Administración de Empresas. Don Eric, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Alan. Un gusto estar en este prestigioso programa y con El Ciudadano vamos a tratar de desglosar el tema a que nos vamos a referir hoy. Muchas gracias, don Eric. Quiero que empecemos porque la intención es entender muchas cosas que están alrededor de este tema, que es un proyecto de ley que precisamente está actualmente en la Asamblea Legislativa. Pero antes de eso, entender el mercado eléctrico nacional, ¿verdad? Que son varias las empresas que están ofreciendo este servicio en nuestro país. Si gusta, puede empezar explicándonos cómo se distribuye el mercado eléctrico nacional. Bueno, el mercado eléctrico nacional es un mercado donde participan varios actores. Hay un rector del tema, quien es el que propicia las políticas, da ciertos lineamientos, que en este caso es el MINAE. Esa es la parte rectora. Hay una parte reguladora, que es en este caso ARCEP, quien hace todo el tema de normativa, de regulación, en lo que es tarifas, en lo que es ciertos reglamentos y ciertas condiciones con las que se está en el mercado. Y luego vienen las cuatro áreas en las que se divide el tema de la actividad de la energía eléctrica, que es el tema de la generación, el tema de la transmisión, la distribución y la comercialización. Entonces, en esas líneas, una vez que tenemos al rector y al regulador, vienen los generadores, que en este caso, los generadores, los que distribuyen, los que construyen las plantas de generación, ya sea hidroeléctricas, solares o eólicas, hay actores como las mismas distribuidoras que tienen bajo la ley 8345 la opción de desarrollar estas plantas y autoabastecerse. También están los generadores privados que pueden desarrollar proyectos bajo dos modalidades. Una es un proyecto privado que hace un contrato con el INSE por varios años, y el otro es también los generadores privados que hacen contratos con el INSE, pero al final del contrato trasladan la planta al INSE en este caso. Este modelo que es el BOT. En esta participación los privados pueden generar hasta un 30% de la demanda nacional. Luego están, como te digo, los generadores que son también distribuidoras, en el caso del ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, las dos empresas municipales y las 4 cooperativas. Esos son los que generan. Además, entra ahora un nuevo actor, que es el mercado regional, ¿verdad? Que también puede adquirir energía por medio del mercado regional. Luego está la transmisión. Una vez generada la energía, tiene que trasladarse al resto de los distribuidores, y en Costa Rica el modelo propició que esto sea un monopolio natural que lo administra el ICE. Y luego viene la distribución, que es lo que más conocemos, ¿verdad? Todo lo que es, después de las subestaciones de energía, todo lo que es la red de distribución. Y ahí están también el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz,
Copelesca, Copesantos, Copeguanacaste, Cope Alfaro Ruiz, SPH y JASEC, que tienen en sus áreas los consumidores, que es donde se da el área, toda la actividad de la comercialización. Entonces, cada una de esas áreas tiene una comercialización donde, por lo menos en el tema de distribución, ninguna de estas empresas puede invadir, por decirlo así, a la otra empresa. Así es como se conforma muy grandes rasgos el modelo eléctrico nacional. Sí, y que es como funciona además actualmente. Para entender también qué sería lo que viene, cómo funciona o cuál es lo que es, o qué es, perdón, lo que se visualiza con esta propuesta, es importante que entremos en el detalle. Pero antes, en algún momento, don Eric, se pudo haber llegado a hablar de que este era un tema que estaba planteado desde la posibilidad de los racionamientos eléctricos que finalmente no sucedieron hace algunas semanas atrás. Sin embargo, es importante aclarar que este es un proyecto que realmente existe desde el 2002, ¿verdad, don Eric? Y que no tiene en principio relación una cosa con la otra, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Y en realidad estas iniciativas vienen desde hace muchos años, con diferentes proyectos que han presentado los diferentes gobiernos. Digamos que a este gobierno le tocó presentar esta iniciativa bajo el título de Ley de Armonización, pero son iniciativas que vienen desde hace mucho tiempo, con algunos intereses particulares y de los cuales podemos hablar, pero como bien decís, no tuvo que ver o no tiene que ver este proyecto con lo que pasó, los anuncios que se dieron, pero evidentemente se aprovecha esa coyuntura para promocionar de alguna manera la necesidad de un cambio que para el que no conoce estas actividades, pues puede confundir. Para aclarar, según la Asamblea Legislativa, la información oficial publicada en la web de la Asamblea precisamente indica que el 5 de junio ingresó propiamente al orden de mociones de la comisión que es la que está a cargo en este caso de entonces poder procesar este proyecto. El siguiente paso sería ya estar en plenario, pero actualmente entonces es un tema que está en discusión y que por eso lo traemos acá a la mesa. Y aquí es donde yo quiero que también don Eric nos ayude a entender un poco las generalidades de este proyecto, de lo que plantea y la posición, en este caso, de las empresas que representa Coneléctricas. Claro. Sí, tal vez ahí, bueno, primero una aclaración sobre el tema de en qué estado está la Asamblea Legislativa. En realidad ya el proyecto pasó por la comisión, ya fue dictaminado, pasó ya al plenario y ya se le quemó lo que llaman el primer día de mociones 137. Ahí se presentaron, no tengo el número, pero pudieron haber sido unas 300 y algo de mociones, sobre todo el Frente Amplio presentó bastantes. Y entonces lo que procede, una vez quemado el primer día, es que vuelve a la comisión. Y en ese proceso están en este momento. La comisión vuelve a revisar estas mociones, vuelve a desechar o aprobar, o a coger las que considera. En ese proceso se van a llevar algún tiempo y una vez terminado ese proceso volverá al plenario para quemarle el segundo día de mociones 137. Entonces se recibirán probablemente alguna cantidad importante también de mociones. Entonces el camino todavía es largo, todavía queda camino por recorrer en esa línea. Con lo que me preguntabas de, bueno, ¿qué trae este proyecto de ley? Que habla de armonización del sector eléctrico, pero cuando uno habla de armonizar un sector es, bueno, tomar todo lo que está como disperso, que no está armonizado y tratar de conjuntarlo. Pero en realidad el proyecto como tal no trae ese espíritu.
la idea que uno esperaría de un proyecto de armonización es que tome la ley, por ejemplo, 8345, que es la que permite a las cooperativas y empresas municipales poder desarrollar sus proyectos de generación y poder autoconsumir, y también a la ley 7200, a la ley de ARECEP, a la ley de los generadores privados. Todas estas leyes, conjuntarlas y hacer un proceso más armonioso, menos enredado tal vez, y es lo que uno esperaría, y por supuesto hacer mejoras al sistema. Pero no, en realidad el proyecto, y por eso es importante tal vez que cuando explicamos el modelo eléctrico, trae, digamos que 3 intenciones principales. La primera intención es determinar quién va a tomar las decisiones de planificación a futuro, y las cuales, en lo que es el desarrollo del sistema eléctrico, sobre todo en el tema de generación. Actualmente, ¿quién lo hace? Lo hace el ICE. El ICE tiene un plan de expansión donde toma en cuenta aquellos proyectos que van a desarrollar ellos de acuerdo a los estudios o la planificación que ellos hacen de la necesidad futura de energía. Ellos toman en cuenta sus proyectos, ellos hacen concursos y, por ejemplo, dicen, mire, voy a necesitar de aquí a 5 o 6 años 200 megas de generación. Entonces hacen un concurso donde dicen, mire, va a ser eólico, va a ser solar, va a ser hídrico, y ahí participan actores, y los que presentan mejores proyectos con mejores condiciones y evidentemente con mejor tarifa, pues van siendo seleccionados para un desarrollo futuro. Se les firma un contrato y es así como se va desarrollando la oferta de energía. Bueno, eso es lo que ahora se trata de cambiar un poco, de que eso cambie. Primero, de que no sea el ICE que toma esas decisiones, sino que se saque el DOCSE, que es el que ahora maneja eso en el ICE, por decir algo, se saque a un modelo que se llama ECOSEN, que sería esa decisión técnica, supuestamente técnica. Lo que vendría a ser la creación del ente rector del Sistema Eléctrico Nacional. Sí, digamos, el ente rector y planificador del sistema, el ECOSEN, que se habla en el proyecto de ley. Quien decide si se necesita generación, cuál generación va a entrar, cómo va a entrar, quien organiza todos los concursos para que entre esta energía. Y entonces ya no va a ser como ahora, por ejemplo, que si Copesantos necesita generación para satisfacer su demanda a nivel de su zona, pues tiene el derecho a desarrollar sus proyectos. Aquí cambiaría, y lo que se busca es que Copesantos tenga que presentar esa necesidad a este ente y decirle, mire, tengo esta necesidad, y este ente se encarga de hacer un concurso, y ahí participarán. Puede ser que el mismo Copesantos, puede ser el ICE, pero también los privados y cualquier otro ente puede participar, y ya Copesantos no tiene participación en la toma de decisiones sobre eso. Entonces, eso es parte de lo que no le ha gustado a algunos actores, porque este ente, en principio, el proyecto original determinaba que era el ministro, ni siquiera el MINAE, sino que era el ministro el que tomaba la decisión. Entonces era un tema que es técnico, que se politizaba totalmente, y eso podía generar problemas a futuro. Ya después se cambió y esta versión habla de una junta directiva. Don Eric, debemos hacer nuestra primera pausa comercial. Vamos a continuar con su persona después de la pausa, desmenuzando, como hemos determinado este programa de hoy, desmenuzando la iniciativa, esta ley de armonización eléctrica, conociendo los pros y los contras, cómo nos benefician también. Don Eric, vamos, y las personas que nos siguen en casa también, por supuesto. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de El Ciudadano.
Disfrute de tertulia de fútbol con café y más todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Donde estará presente el análisis, la polémica e invitados especiales. Transmisiones especiales, nacionales e internacionales. Toda la información de los deportes por Canal Altavisión y en sus redes sociales. Gracias por continuar con nosotros en este programa de El Ciudadano. Estamos con el tema Ley de Armonización Eléctrica, desmenuzando el tema, cómo me beneficia o me afecta como usuario. Para eso seguimos conversando con don Eric Rojas, que es gerente de Coneléctricas, Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación. Don Eric, nos estaba usted comentando algunas de esas modificaciones que se plantean, ¿verdad? Pero yo quiero que en esta segunda parte también expliquemos finalmente esto, cómo va a impactar directamente a los usuarios, al que recibe el producto final. Es parte de lo que queremos también entender en este bloque, agradeciéndole nuevamente su participación. Claro. Sí, para explicar eso, voy a explicar, digamos, los otros dos temas que trae el proyecto. Una, ya lo expliqué, que es el tema del ECOSEN, que tiene que ver un poco con la forma en que se van a hacer los concursos de generación, quiénes van a entrar. Entonces, eso es una parte. El otro tema es el tema de la generación como tal, que ya lo indiqué, ¿verdad? ¿Quién va a tomar las decisiones? Pero en este caso trae un elemento que de alguna manera sí sentimos que puede afectar, y es el hecho de lo que llamamos generación virtual, o el hecho de que una gran industria pueda desarrollar un proyecto de generación en Guanacaste y consumirlo en Copesantos, por decir algo. Entonces, una industria grande, una de estas, de las pocas industrias que tiene Copesantos, lamentablemente, pero que ayuda a mantener el sistema, podría tomar la decisión de decir, mira, ya no quiero seguir con Copesantos, yo me voy a independizar de alguna manera de este sistema y voy a hacer mi propio proyecto, o voy a hacer alguna situación ahí legal donde bajo una figura jurídica pueda traer o hacer una empresa o una sociedad donde desarrolle un proyecto en Guanacaste y traerlo acá. ¿Cuál es el problema? El problema es que dejaría al resto de los consumidores con todo el resto de la responsabilidad de mantener el sistema. ¿A qué me refiero con esto? Copesantos ha hecho, en el caso de Copesantos, por ejemplo, que pongo este ejemplo, Copesantos ha desarrollado redes, ha hecho un proyecto de generación eólica, todo este servicio que ha puesto al orden de los consumidores, de los asociados de Copesantos, en este caso, pues cada vez que yo pago el recibo, una partecita de lo que pago va a pagar esos servicios, que la posteridad, que el transformador, que los cables, todo eso. Y todo, Copesantos siempre hace un cálculo para decir, mire, de los consumidores que tengo, de las inversiones que tengo que distribuirlo entre todos estos consumidores, entonces a esto les puedo cobrar un poquito más, a esto un poquito menos, depende de cuánto usen el sistema. Hay un cálculo técnico interesante. ¿Qué pasa cuando alguien que consume bastante, como un ente industrial, se sale? Entonces ya Copesantos va a tener que distribuir los mismos costos, pero ya entre menos proporción del mercado. Y eso lo que quiere decir es que probablemente le suban los costos al resto del mercado. Copesantos ya lo ha venido haciendo, tratando de ser más eficiente, reduciendo costos, toda esa situación, pero no da tanto, hablemos así, la cobija, porque además a la distribuidora le queda la responsabilidad de que si en algún momento ese generador o esa planta que hizo este industrial falló, va a ser, en este caso Copesantos, pero igual en cualquier otra de las distribuidoras, va a ser la que le tenga que satisfacer esa energía.
evidentemente le va a cobrar, que va a hacer uso de las redes, pero no va a ser lo mismo que yo le cobre mes a mes a que lo haga una vez al año. Entonces, la afectación tarifaria y económica va a ser para el resto de los usuarios que, pues, evidentemente no pueden construir una planta. Eso es parte de lo que estamos viendo y analizando, que puede haber una afectación en este tema, que creo que es el principal efecto o el principal problema que tiene, aparte de otros detallitos que creo que se pueden corregir, pero el tema de la comercialización bajo este sistema de gran consumidor y que pueda hacer esta transmisión de energía es el efecto más grande que creemos le puede traer perjuicio al resto de usuarios, al resto de asociados, y por lo que estamos tratando de que eso se cambie. Sí. Y el resto, digamos, el tema de COSEN y todo lo que hablé al principio, pues eso afectará tal vez más al ICE y un poco de, según cómo se conforme la toma de decisiones, ¿verdad? Que no sean decisiones políticas, sino técnicas, pues digamos que es un cambio que podría aceptarse, pero este otro tema de un descreme del mercado es el que nos preocupa bastante. Don Eric, ya para ir finalizando, se nos ha ido bastante rápido este segundo bloque. Yo quiero muy rápidamente que hablemos particularmente de uno de los artículos de este proyecto de ley, que habla de energía, es el artículo 34, particularmente dice energía a menor costo, optimización de variables, ¿verdad? Y ahí es donde se habla de que tiene un objetivo de asegurar a los usuarios el acceso a la energía eléctrica al mínimo costo. Dice, se implementará un sistema de despacho óptimo económico con mecanismo de abastecimiento de energía eléctrica a nivel nacional. En todo momento se debe asegurar costos más bajos para los sectores de consumo nacional que permite impulsar la competitividad y asegurar la continuidad del servicio por parte de los distribuidores. Eso dice el artículo 34 de este proyecto, pero entonces, según lo que estamos analizando, no necesariamente podría ser así todo el tiempo, sino que depende de muchas variables. ¿Es correcto, don Eric? Así es. O sea, el artículo puede decir que es a más bajo costo. Bueno, eso ya existe, ¿verdad? No necesitamos un artículo nuevo que ya diga lo que ya se hace. Actualmente el servicio es al costo, es un servicio bajo el mínimo costo, pero quien lo regula es ARECEP. El problema es que cuando lo liberamos y no hay quien lo regule, ahí es donde está el peligro. Y por ejemplo, este tema de COSEN, algo que se discute es, mire, si ya el ICE tiene toda una conformación, infraestructura, haciendo esta planificación, tanto para el ICE como para a nivel nacional, ahora vamos a hacer una segunda organización para hacer lo mismo, y entonces estamos duplicando costos, y según la ley, habla de que eso se financiará bajo un canon. Bueno, ese canon lo pagaremos todos los costarricenses, es un costo adicional, que evidentemente no va a bajar los costos, más bien los va a subir. Entonces, puede ser que al sector industrial le baje el costo si logra hacer una contratación o si logra construir una planta o una planta que ya salió del sistema, como hubo hace el año pasado, que habían plantas desconectadas porque ya habían cumplido su contrato y el ICE no quería renovar. Bueno, hace un contrato, hace una sociedad, hace una empresa nueva y consume la energía de una gran industria y se sale, digamos, entre comillas, del sistema, porque al final no es que se desconecta, porque como dije, si falta energía, pues ahí va a reducir la tarifa a la industria probablemente, porque esta planta ya está con los gastos financieros consumidos, entonces puede vender más barato, pero ya no se lo vende al país, sino que ahora se lo va a vender a una industria. Y le va a pagar a la distribuidora nada más el uso de la red, lo cual es un costo más bajo de lo que de la responsabilidad que tiene la misma distribuidora, no solo por la red, sino por toda la parte administrativa y comercial, de servicio, de atención a los otros usuarios, que eso lo perdería. Entonces,
Lo de bajar los costos es muy relativo, no se puede asegurar. Claro. Los expertos y también las experiencias en otros países han demostrado que no ha sido tan así. Don Eric, para finalizar en un par de minutos quisiera que usted nos contara el compromiso de seguimiento, en este caso particularmente que le está dando Coneléctricas a este tema que, como lo decíamos, avanza en la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, como le contaba antes, esto ya pasó a plenario, el plenario lo devuelve a la comisión y en comisión, una vez que se devolvió, se creó una comisión técnica para analizar las mociones y los cambios que requerían, precisamente por todo esto que estamos discutiendo y otras situaciones que otros actores presentan como preocupación. Coneléctricas junto con CEDET, que es la cámara, estamos incluidos las distribuidoras, Copel Santos, Premonacaste, Copelesca y Copel Farorris, estamos participando en esta discusión, estamos participando en esta comisión, tenemos un representante que es tu otro invitado, quien está participando en esas comisiones y vamos tratando de hacer ajustes al proyecto de ley. Todavía no hay garantía de que se puedan dar o no, hay que esperar hasta que el proceso termine, porque toda ley que entra a una asamblea legislativa, pues pueden estar incluso todas las fracciones de acuerdo que al final puede salir algo diferente en un minuto, pero también entendiendo que todas estas acciones son en beneficio del usuario final, don Eric. Siempre ha sido efectivamente la posición. Don Eric. Aquí no puede cambiar la tarifa para el usuario final. Don Eric, muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos que podamos entender desde los hogares de nuestra zona Copel Santos, en este caso, también el funcionamiento del mercado eléctrico, lo que se propone y también lo que implicaría una aprobación de este proyecto de ley. Quédese con nosotros en El Ciudadano. Al regreso vamos a conversar con don Rubén Zamora, experto en el tema, desde la parte legal también, que es también representante de la Cámara de Empresas de Electrificación y Telecomunicaciones. Ya regresamos con más de El Ciudadano. Gracias por continuar con nosotros en este programa de El Ciudadano. Estamos hablando del proyecto de ley de armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Ya en la primera parte conversamos con don Eric Rojas como representante de Coneléctricas y en esta segunda parte del programa de hoy vamos a conversar con el señor Rubén Zamora. Él es abogado de profesión, tiene más de 20 años de trabajar en el sector de energía. En alguna parte de este periodo trabajó para la ARECEP y tiene ya también una buena parte trabajando para el sector privado. Es asesor de varias empresas y trabaja para
la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET, desde hace 10 años como asesor legal. Don Rubén, vamos a analizar desde la parte legal y un poco más técnica este proyecto también y cómo impacta. Pero primero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pura vida, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Don Rubén, bueno, en la primera parte con don Eric entendimos un poco las bases de este proyecto, ¿verdad? También le decía que este programa lo hemos denominado Ley de Armonización Eléctrica, desmenuzando la iniciativa, cómo me beneficia o afecta como usuario. Eso es precisamente el objetivo, poder hilar un poco de este proyecto. Y bueno, sabemos que usted forma parte también del proceso actual en el que se encuentra exactamente, de esas mesas en las que se encuentra actualmente el proyecto en la Asamblea Legislativa. Entonces, quiero empezar con su persona, don Rubén, entendiendo un poco qué es lo que se visualiza dentro del proyecto original que ingresó hace varios años, 2022, a lo que se está trabajando en ese momento. ¿Cuáles han sido como los principales cambios en este proyecto, verdad? Que por supuesto lo que busca finalmente es beneficiar al usuario. Sí, vamos a ver. El proyecto, lo primero importante, como se ha comentado, es este proyecto ha tenido como 3 etapas. Hubo una primera versión que mandó el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que ahora ustedes lo comentaban. Hubo una segunda versión, esa fue en el 2022, hubo una segunda versión octubre de 2023, que fue hecha por 3 diputadas de la Comisión de Energía, doña Katia Rivera, doña Katia Cambronero y doña Daniela Rojas, ¿verdad? Y esa versión en la que se ha venido discutiendo, nosotros estuvimos de acuerdo en CEDET con varias cosas que tiene esta segunda versión, pero también hay algunas cositas con las que estaban en contra. Eso hizo, digamos, que a lo largo de este 2024, el primer semestre, fuera creciendo esa oposición al proyecto, porque también la Procuraduría General de la República dijo que tenía algunos vicios, la Asesoría de Servicios Técnicos, que es un órgano interno de la Asamblea Legislativa, también señaló que tenía algunos problemas, más otro tipo de gente instituciones que se han venido oponiendo al proyecto. Entonces eso hizo que hace 2 meses se dijera, no, ya, este proyecto hay que arreglar, ¿verdad? Logramos que se tomara conciencia de que el proyecto así como iba, no iba bien y que había que cambiarlo, había que mejorarlo, había que corregirle cosas, ¿verdad? Desde un punto de vista de la Asamblea Legislativa, por decirlo de alguna manera, hay 2 formas de corregirlo. Una es informal y otra es formal, ¿ok? La forma informal, ¿verdad?, es que se hacen reuniones con los diferentes actores, digamos, que les afecta este proyecto de ley y se ven cuáles son los cambios que se necesitan, ¿verdad? Esas fueron las mesas de trabajo que se hicieron el mes anterior, en las cuales yo participé en nombre de las distribuidoras de CEDET, que ahí están las 4 cooperativas de distribución de electricidad y también están las empresas municipales, tanto JACE como SPH. En esas 3 mesas de trabajo nosotros pudimos explicar, y ahora lo voy a explicar obviamente, cuáles son los aspectos que a nosotros nos preocupan y que consideramos que tienen que cambiarse. Y en esas mesas de trabajo también estuvo la Cámara de Industria, también estuvo el ICE, estuvieron sindicatos del ICE, estuvieron grandes consumidores, estuvo CAE, estuvo la Oficina de Protección al Consumidor del MEIC, en fin, una serie, los generadores privados, una serie de actores de todo el conglomerado, ¿verdad?, que se ve afectado con el tema de energía. Y ahí se tomó conciencia de que efectivamente hay muchos cambios que hacer. Ahora, el reto que tenemos es que, yo les decía, esa es la forma informal, porque es discutir, hablar, pero al final no implica cambiar el proyecto. Lo que cambia el proyecto es las mociones, ¿verdad? Entonces, un proyecto de ley tiene 2 ocasiones donde se le pueden hacer principalmente mociones. La primera es lo que se llama el primer día de mociones, ¿verdad? Y una vez que se discuten, viene un segundo día donde les pueden presentar más mociones. Ahorita estamos en el primer día, ¿ok? Ya los diputados llevan 3 sesiones donde han estado viendo mociones. Hay más de 200 mociones, hay alrededor de 215 mociones presentadas. Entonces, eso va poco a poco. Imagínense que en las últimas 2 sesiones habían podido avanzar con 30 mociones nada más. Entonces, es un proceso bastante lento, ¿verdad?
En esas mociones los diputados, cada diputado tiene 15 minutos para hablar de su moción, entonces eso hace también que se alargue. Y se necesitan muchos consensos políticos. Ahorita en esa línea, digamos, el proyecto está un poco prensado. Ahora, cuando los diputados salgan de este tema de las 215 mociones, hay que ver cómo queda esa nueva versión del proyecto y ver cuáles son esos cambios, digamos, sustanciales que tienen que hacerse, ¿verdad? Para efectos del día 2, para el efecto de las nuevas mociones que se vayan a presentar. En el caso de las empresas distribuidoras, nosotros estamos de acuerdo en que hayan más opciones de generación, porque como vimos este año con el tema de los potenciales racionamientos eléctricos, se necesita mucha más generación en Costa Rica. Necesitamos hacer más proyectos eólicos, necesitamos hacer más proyectos solares, necesitamos más generación en general. Entonces, la parte del proyecto de ley que está enfocada en eso, nosotros hemos estado de acuerdo con algunos matices y cosas, pero en términos generales estamos de acuerdo. Precisamente, don Rubén, quería consultarle de ese tema en particular, porque técnicamente se estaría estableciendo que el acceso a este sistema eléctrico nacional sería libre para cualquier persona física o jurídica y no podría ser negado bajo ningún interesado, bajo ninguna circunstancia, siempre y cuando el interesado cumpla con las leyes del país. Pero también habría que entender que esto podría tener técnicamente eventuales riesgos. ¿Podría ser así, don Rubén? Sí. No, digamos, ese es el artículo sobre el tema de interconexión. Sin embargo, en términos reales, vos solo vas a poder entrar a generar bajo un esquema de subastas. La ley establece en otro de los artículos que la parte de generación, ¿verdad? La generación nueva. Digamos que la generación que hay actualmente, esa se mantiene. Incluso hay algunas mociones que hay ahorita para establecer una gradualidad de 3, 5, 8, 10 años para que los proyectos que se están desarrollando también queden protegidos de las empresas distribuidoras. Pero digamos que hay una cantidad importante de proyectos nuevos que pueden ser de las empresas distribuidoras, pueden ser del ICE, pueden ser de privados, etcétera, que van a ir a un esquema de subastas. La ley establece, este proyecto de ley establece un ente, una institución autónoma que se va a llamar el ECOSEM. Entonces, esa institución autónoma es la que haría una especie de concurso, ¿verdad? Como una especie de licitación, donde se dice, vea, yo necesito 100 megas de generación. Entonces, abre un concurso, una subasta, para que los interesados, ahí libremente, como decía usted en lo que comentaba, oferten y digan, bueno, yo tengo 30 megas eólicos aquí, yo tengo 40 megas solares, yo tengo 5 megas hidroeléctricos. Y entonces, en esa subasta, se haría ese concurso, cada quien oferta con un precio determinado y se va adjudicando. Esa sería como la forma en que va a crecer el sistema eléctrico nacional. Digamos que si bien hay cosas que mejorarle, conceptualmente es algo con lo que estamos de acuerdo. Ahora, ¿con qué no estamos de acuerdo? Lo que no estamos de acuerdo es que el proyecto de ley también establece una forma mediante la cual todas las 8 empresas distribuidoras vamos a perder clientes y los clientes grandes, descremar el mercado. Y ahora vamos a ver cómo nos afecta eso a todos. ¿Qué es lo que sucede? En cualquier distribuidora, ¿verdad?, de energía, hay una serie de clientes grandes que son muy importantes porque aportan bastante dinero para todos los costos que tiene la distribución. Entonces, el ejemplo que nosotros hemos ido presentando, por ejemplo, porque es relativamente sencillo de explicar, es el de Copelesca. Copelesca es la cooperativa que distribuye la electricidad en la zona norte. Es hermana de Copesantos, así como lo que hace Copesantos en la zona del Santo, lo hace Copelesca en la zona norte. Y resulta que Copelesca, pues sí, tiene ciertas áreas de población importantes, pero también tiene unas áreas enormes, donde casi no hay gente. Casi no hay gente, entonces tiene que tirar montones de kilómetros de línea eléctrica para llegar a 2, 3, 4 casas. Y eso tiene un costo altísimo. O sea, casi que llevarle la electricidad, obviamente deja pérdidas porque las 3, 4 casas que pagan electricidad no compensan lo que cuesta llevarla. Lo mismo le pasa a Copesantos. Ustedes son una distribuidora que realmente hace un esfuerzo gigante porque tienen que llevar la electricidad no solo un montón de kilómetros,
sino que en el caso de ustedes en medio de montañas, que por lo menos en San Carlos es más o menos plano, ¿verdad? La mayoría, pero a ustedes les toca ahí en medio de ríos, montañas, etcétera. Yo que he ido a caminar ahí por la zona de Los Santos, por el camino de Costa Rica, es cosa seria las montañas ahí de la zona de Los Santos. Entonces, todo eso tiene un costo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo han podido las cooperativas llevar la electricidad a todo el mundo? Bueno, porque también tienen algunos clientes más grandes que pagan más. Y entonces, con eso que pagan, sirve para cubrir todos los costos. En el caso de Copelesca, por ejemplo, hay 5 empresas grandes, que esas 5 empresas pagan al año 4.300 millones de colones. ¿Okay? Más de 8 millones de dólares al año. Entonces, Copelesca agarra esos 4.300 millones de colones que le pagan esas empresas y eso le sirve para cubrir parte de todos los costos de llevar la electricidad a todo el mundo. Entonces vos ahí compensás, porque sí, le llevo la electricidad a todo el mundo hasta donde no me es financieramente rentable, pero tengo aquí la planta de Dos Pinos que me paga bastante plata al año y entonces, bueno, ahí voy compensando. Claro. ¿Qué es lo que propone el proyecto de ley? Que Copelesca pierda esos clientes, porque esos clientes ya no le van a comprar la electricidad a Copelesca, sino que le pueden ir a comprar la electricidad a un generador privado directamente. Don Rubén. Entonces, le interrumpo porque vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero al regreso vamos a terminar de comprender esto que nos está contando y también entonces cuáles deberían ser los principales cambios que se estarían proponiendo. Pero antes de ir a la pausa, eso sí, nada más mencionar que estas 8 empresas distribuidoras de energía en nuestro país son Cope Guanacaste, Copelesca, Cope Santos, Cope Alfaro Ruiz, la empresa de servicios públicos de Heredia, el ICE, JASEC, que es en Cartago, y la CNFL. De esta manera vamos a la pausa acá en El Ciudadano y ya regresamos más para terminar de conversar con don Rubén. Celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Cope Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Cope Santos, lo que nos une. Gracias por continuar con nosotros en este programa de El Ciudadano. Hoy hemos establecido el programa como la Ley de Armonización Eléctrica, desmenuzando la iniciativa, cómo me beneficia o afecta como usuario. Para eso tuvimos en la primera parte al señor Eric Rojas de Coneléctricas y estamos conversando con el señor Rubén Zamora, este abogado de profesión y que también forma parte entonces de las mesas de trabajo de este importante tema. Don Rubén, continuamos ahora sí y hablando de lo que serían entonces las propuestas de los principales cambios que se deberían hacer entonces a cómo está actualmente establecido este proyecto de ley. Sí, correcto. Vamos a ver, eso que comentaba ahora, de que si las empresas distribuidoras, todas, pierden esos clientes grandes porque van a ir a comprar directamente a un generador privado, eso es gravísimo porque es perder miles de millones de colones, literalmente, que sirven para llevar la electricidad a todo el mundo, para los costos de llevar electricidad a todo el mundo. Perdón. Entonces, don Rubén, y no necesariamente eso es garantía de un mejor servicio. No, más bien sucedería lo que sucede en otros países, donde se crea una división de la calidad de energía, ¿verdad? Porque entonces hay unos clientes grandes que se convierten en agentes de mercado, que es lo que establece este proyecto de ley, que pueden comprar directamente generación, que tienen otro estatus,
y quedan todas las pymes, todas las empresas, todas las familias, todos los hogares en una red de distribución que al final no tienen los recursos suficientes que para poder invertir como invertía antes con las ventas a grandes clientes, tendría que subir la tarifa, porque imagínese usted recibe 4.300 millones, eso le sirve para mantener la red de distribución. De repente usted pierde esos ingresos, usted tendría que ir a subir la tarifa para recuperar esos ingresos, entonces le está subiendo la tarifa, le está subiendo el costo de la energía al resto de usuarios, a las familias y a las pymes. Y eso en el largo plazo, efectivamente, o se suben las tarifas o para no subir las tarifas se va perdiendo la calidad del servicio. Vean lo que han pasado, por ejemplo, ahorita en Texas, en Estados Unidos. En Texas es de los estados de Estados Unidos que tiene la energía más barata para las empresas industriales, para los grandes clientes. ¿Okay? Tiene un costo que anda entre 6 y 7 centavos de dólar de la energía, que es un costo bastante bajo. O sea, aquí estamos hablando que en Costa Rica andamos con costos que andan alrededor, bueno, dependiendo del momento, pero que pueden andar entre 11, 12, 16 centavos de dólar. En Texas sí, es mucho más barata la energía de las grandes industrias, anda por ahí de 6 centavos. Pero eso es para las grandes industrias. Para las familias el costo es mayor, pero sobre todo lo que ha pasado es que ahora con lo del huracán, la red de distribución de ellos para las familias y para las empresas no es tan buena, y las empresas comerciales pequeñas y las familias han estado días sin electricidad, varios días sin electricidad. Hay gente que se la está llevando la trampa porque está haciendo un calor tremendo también, 36, 38 grados, y no tienen aire acondicionado. Entonces, realmente es una emergencia lo que ha estado viviendo Texas en las últimas 2 semanas, que han tenido estos problemas de no tener electricidad en ciudades como Houston, que no estás hablando ahí de Williamsburg, no sé qué, metido en Texas, no, estás hablando de Houston. Entonces, por eso también hay que tener claras las cosas. En Costa Rica tenemos una política de distribución de electricidad para llevarle electricidad de calidad a todo el mundo y a los menores precios posibles para las familias. Entonces, cuando nos quieren comparar con Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado, porque Estados Unidos está más enfocado en darle calidad y precio solo a las empresas muy grandes, pero no tanto a las familias y a los comercios. Sí, al final los escenarios son diferentes, ¿verdad? Y eso es algo que se debe valorar. Pero dentro de todos los elementos, quiero que usted nos explique, como hablamos al inicio de esta última parte de la entrevista, cuáles serían entonces, además, esos principales cambios que se visualizan en esa mesa de trabajo, ¿verdad? Antes de que este proyecto pase a plenario ya, definitivamente. El cambio es radical en esa línea. Queremos que se elimine esa figura de grandes consumidores, agentes de mercado, y para eso hay una moción, que es la moción número 155. Es una moción presentada por la diputada Katia Rivera, del Partido Liberación Nacional, y el diputado Mendoza, que es de Liberación también, de la zona de Guanacaste. Doña Katia es de la zona de Heredia. Esa moción lo que busca es precisamente eso, que esos grandes consumidores de energía que tenemos las empresas distribuidoras se mantengan y que no se conviertan en agentes de mercado, ¿verdad? Esa moción lo que establece es que serán agentes de mercado únicamente las empresas ya muy grandes que están conectadas en alta tensión a una subestación de ICE. ¿Cuáles son esas? Son unas pocas empresas, como decir Intel, que esas empresas son tan grandes, que ellas no están conectadas a la red de distribución. Ellas están conectadas directamente en una subestación en alta tensión. Entonces, esas sí se están dejando porque ellas ya tienen una tarifa preferencial. Hay una tarifa que nosotros llamamos la tarifa de Intel, que un poco por ahí nació, ¿no? Pero ya es una tarifa especial. Estás comprando al mayoreo, estás comprando en una subestación. Esa tarifa ya existe. Entonces, desde ese punto de vista, no vemos mal que esas empresas que ya están en una condición especial y que ya tienen una tarifa especial sean agentes de mercado, porque de alguna manera ya lo son. Incluso pagan transmisión, que no lo paga ningún otro cliente. Pero todas las otras que están en nuestra red de distribución, con esta moción sí se elimina que sean agentes de mercado, y con esto estamos protegiendo la sostenibilidad de la distribución de energía, y sobre todo estamos protegiendo a las familias y a los comercios para que no les suban la tarifa, ¿verdad? Entonces,
básicamente ese es el enfoque. Hemos logrado, por lo menos de palabra, ¿verdad? Aquí hasta, ¿cómo dicen? Viendo el payaso soltando la risa, ¿verdad? O sea, hay que esperar a que se vote la moción, ¿verdad? Y tienen que ir en orden. Entonces, imagínense, o sea, faltan como 100 mociones todavía para llegar a las 155. Pero la idea es que se vote y varios diputados, por lo menos de palabra, nos han mencionado que le ven viabilidad política de que se vote a favor de esa moción. Don Rubén, ahora al inicio conversábamos con don Eric de que a lo largo de los años han existido otro tipo de proyectos o iniciativas similares, y yo partiendo también de la experiencia también y los años que usted tiene ligado a este tipo de temas también, conocer si realmente se puede valorar o establecer de alguna manera la necesidad de contar con una ley como esta de armonización del sistema eléctrico, o si termina siendo innecesario con lo que ya existe en el país. A eso me refiero. Vea, vamos a ver, con lo que hay en el país hemos logrado crecer. Entonces, de ahí, uno la pulsea con lo que tiene. Digamos, del 2010 al 2018, en 8 años, Costa Rica creció más de 1000 megas. En ese momento teníamos 2600 megas, llegamos a tener 3600 megas, más de 3600 megas, como 3650 megas. Quiere decir que con las leyes actuales logramos crecer. Ahorita hay que crecer como unos 1000 megas más de aquí al 2030. Eventualmente podríamos con las leyes actuales, pero siendo muy sincero, las leyes actuales son bastante tiesas, por decirlo de alguna manera, entonces sí sería bueno una reforma. Ahora bien, aquí lo importante, como dicen, es el milagro y no el santo. ¿Okay? Entonces, aquí lo que necesitamos es mejorar las leyes, ya sea con el 23.414 o ya sea con otro proyecto. O sea, realmente lo importante aquí es ese milagro de tener leyes más flexibles que permitan que en tiempos más rápidos poder generar más plantas. Porque hoy en día la burocracia de tramitología, de concesiones, por ejemplo, duran meses y a veces hasta años. Entonces, eso es un cuello de botella. Eso debería ser más flexible. Eso debería arreglarse. Entonces, digamos, si hay algunos aspectos que creemos que pueden mejorar con esta ley. Si se logran quitarle las cosas malas y seguir adelante, podría también con algún otro tipo de reforma a las leyes existentes hacerse mejoras. En la legislatura pasada hubo 2 o 3 proyectos que iban en esa línea, pero todos se pegaron. Entonces, definitivamente sí hay mejoras que hay que hacer, pero lo que no podemos permitir es que por mejorar algo traigamos algo que es tan nefasto que para esa gracia es mejor que no salga nada. Claro. Don Rubén, ya para ir finalizando, prácticamente estamos llegando al final del programa del día de hoy. Me gustaría también una evaluación tal vez un poco más genérica, partiendo de cómo hemos establecido el tema y que dichosamente gracias a su persona y a don Eric hemos podido llegar a ese objetivo de desmenuzar un poco este proyecto de ley de armonización eléctrica. Si tuviéramos que establecerlo en tal vez un punto general de cómo beneficia y un punto general de cómo afecta al usuario este proyecto de ley, ¿podría usted establecerlo y cuáles serían? Sí, vamos a ver. Lo que perjudica es lo que le decía, nos subiría, a como está ahorita con el tema de grandes consumidores, agentes de mercado, nos subirían las tarifas a todos. Esa es la afectación. Pero esperamos que eso se corrija con la moción 155. ¿En qué nos beneficia? Definitivamente, si logramos flexibilizar y tener mejores opciones para tener más energía de aquí al 2030, esa nueva energía puede venir a tener un costo menor, y ese costo menor, sobre todo en el mediano y largo plazo, le va a generar un beneficio al usuario. Entonces, definitivamente, digamos, esa parte sí es positiva, ¿verdad? También se puede ver desde el otro punto de vista, es que si no logramos construir más plantas de generación de aquí al 2030, los problemas de abastecimiento que tuvimos este año van a seguir, porque esto de que tengamos años muy secos pasa a cada rato. Es decir, un año muy seco, otro año seco, después un año lluvioso, otro año lluvioso, y después viene otro año seco. O sea, no es que lo del 2024 y 2023 fue extraordinario. No, o sea, simple y sencillamente es
lo que va a seguir pasando cíclicamente, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados porque el consumo eléctrico va subiendo. Entonces, cuando vuelva a haber un año muy seco, como el 2024, qué sé yo, en el 2027, ahí la cosa va a ser más fregada porque va a ser seco, pero además para ese momento va a haber aumentado la demanda eléctrica. Van a haber más consumidores. Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos las pilas y ver si logramos sacar y avanzar todo lo que se pueda, ¿verdad? Ya sea con este proyecto o ya sea con otro proyecto. Sí, porque incluso este proyecto visualiza también en algún punto la distribución de residuos que puedan quedar, ¿verdad? Pero eso depende de muchos factores, ¿verdad? Don Rubén, llegamos al final de este programa, agradeciéndole sinceramente por su tiempo, reconociendo ese trabajo entonces que está aportando desde su experiencia en esa mesa de trabajo y por supuesto que nos cediera su tiempo para poder entender parte de este proyecto de ley. Don Rubén, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, estamos para servirles, trabajamos para ustedes, así que estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Conversamos con don Rubén Zamora. Él es abogado de CEDET, de Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar también en la primera parte con el señor Eric Rojas, gerente del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación, para poder llevarle a usted este tema de la Ley de Armonización Eléctrica, desmenuzando esta iniciativa, conociendo cómo nos beneficia y afecta como usuarios. Agradecerle a usted más bien por permitirnos ingresar a sus hogares con un programa más de El Ciudadano. Nosotros nos vemos el próximo jueves al ser las 6:30 de la noche.